Bueno, muy bien, buenas tardes. Soy Juan Botán, soy neurocirujano del equipo del doctor Pablo Rubino, del Hospital Alemán, del Hospital Elizalde. Yo quería hablarles un poco de epilepsia, epilepsia fármaco-resistente y cirugía de epilepsia, que es lo que hacemos también. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es un trastorno neurológico que está caracterizado por la presencia de episodios recurrentes de una actividad, de una descarga eléctrica descontrolada de ciertas áreas del cerebro. Puede ser un área única o puede ser un área que va generando un contagio, vamos a decir, de todo el cerebro. Esto ocurre en forma periódica y súbita y aquellas personas que padecen de esto son los que se conocen como pacientes con epilepsia, ¿sí? La incidencia de la epilepsia es del 0,7% mundial, ¿sí? Es decir, que cerca de 1 cada 10 personas en el mundo tiene epilepsia. 1 cada 100, perdón, de las personas en el mundo tienen epilepsia. Y este es un trastorno bastante importante que afecta mucho la calidad de vida. Hay distintos tipos de epilepsias. Hay epilepsias más graves, hay epilepsias que están desde la infancia, hay epilepsias que están presentes bien desde el nacimiento y hay otras que se van adquiriendo durante la vida, ¿sí? Algunas son de causas inciertas, no sabemos bien por qué se producen, y otras son por causas bien determinadas, ¿sí? Por trastornos en el desarrollo del cerebro, por la presencia de alguna anomalía genética que codifica para alguna proteína del cerebro que predispone a tener estas crisis, o también puede ser, como decíamos, adquiridas, es decir, por daño neurológico que se produce en algún momento de la vida, ya sea por un traumatismo de cráneo, por ejemplo, por una ACV, por una infección en el sistema nervioso central, que puede o no dejar una epilepsia como secuela, ¿sí? A medida que se van identificando nuevos genes y se van avanzando en lo que es el desarrollo de imágenes, se va conociendo cada vez más las causas ocultas de la epilepsia, ¿no? Sin embargo, todavía hay un grupo de pacientes en los cuales no sabemos bien cuál es la causa de su epilepsia. ¿Cómo se manifiesta la epilepsia? Se manifiesta a través de la presencia de crisis comiciales, ¿sí? Es el término más amplio que utilizamos, es el de crisis comiciales, que son estas descargas anómalas del cerebro que van produciendo una serie de síntomas en los pacientes. Existen las convulsiones, que es lo que se le dice al tipo de crisis en los cuales las personas pierden la conciencia y se presenta una sacudida importante de los miembros del cuerpo, con una pérdida del tono posterior. O bien hay otro tipo de crisis en los cuales pueden ser más, a veces hasta imperceptibles, como son las crisis de ausencias típicas de los chicos, en los cuales la persona o el niño de repente se desconecta por unos segundos de su entorno y luego continúa como si nada. Eso son crisis generalizadas, es decir, todo el cerebro se ve afectado. Y también puede haber otro tipo de crisis que a veces cuesta entender que lo son, ¿sí? Pueden ser movimientos involuntarios de una parte del cuerpo o pueden ser también episodios de obnubilación y de desconexión del entorno, ¿sí? Que alguien puede interpretar que la persona que está teniendo una de esas crisis no está teniendo una crisis epiléptica, sino que está teniendo algún fenómeno psicológico o psiquiátrico. Bueno, hay montones de manifestaciones que, una vez que uno llega a un adecuado diagnóstico, puede determinar que son crisis epilépticas. También hay montones de fenómenos y episodios que puede una persona tener que no son crisis epilépticas. Y esto va a importar mucho el diagnóstico por un especialista para determinar si efectivamente esa persona tiene o no, o está teniendo o no crisis. Podemos decir que hay dos grandes tipos de crisis. Las crisis generalizadas, como les decía hace un minuto, donde hay muchas áreas del cerebro, o más bien todo el cerebro, que comienza a descargar de forma anómala. Las neuronas en la superficie del cerebro empiezan a descargar en forma anómala. O bien las llamadas crisis focales, es decir, que se inician en un área muy determinada del cerebro y que luego pueden ir como contagiando otras áreas. A veces las crisis se inician en lugares donde no necesariamente
se producen síntomas o manifestaciones, pero se extienden rápidamente a una zona en donde sí, ¿no? Y ahí es donde aparecen justamente los síntomas. El diagnóstico es lo más importante, sin duda, es el elemento clave. Y no es tan fácil, no es... A veces cuando una persona tiene lo que llamamos una crisis generalizada tónico-clónica, es relativamente sencillo saber que esa persona tuvo eso, ¿no? Porque son fáciles de reconocer, son bastante dramáticas y uno puede determinar fehacientemente que ese paciente, de repetirlas, tiene una epilepsia. Sin embargo, hay crisis, como les contaba hace un rato, que realmente lleva un tiempo darse cuenta que esa persona está teniendo ese tipo de crisis. Estas crisis a veces pueden variar un poco en los signos y síntomas que van mostrando, ya que una misma epilepsia puede tener distintas manifestaciones según cómo se va propagando esa crisis. Pero a la larga uno va viendo más o menos un patrón de signos y síntomas, ¿no? Lo más importante entonces primero va a ser la historia clínica, ¿sí? Algún familiar, algún ser querido que pueda relatar, si es que el paciente mismo no puede relatar, que es el caso muchas veces, ver qué es exactamente lo que va pasando en estas crisis, cómo comienza y cómo es la evolución de la crisis. Eso es muy, muy importante. Los otros datos que van a ser importantes en la historia clínica son los antecedentes, son los factores predisponentes, son los factores de riesgo que puede tener una persona. Si haya tenido una enfermedad en la infancia, si hay antecedentes en la familia de epilepsia, si ha tenido alguna sospecha, ni siquiera un dato confirmado, pero alguna sospecha de algún tipo de daño neurológico en el desarrollo, eso también puede puede ayudar a confirmar el diagnóstico de epilepsia. Luego vamos a pasar a las pruebas diagnósticas que son importantes, ¿sí? El electroencefalograma, clave. No siempre el electroencefalograma va a mostrar una alteración y eso no necesariamente quiere decir que tenemos que descartar el diagnóstico. Al contrario, el diagnóstico de la epilepsia es clínico. Pero el electroencefalograma es una pieza fundamental y le va a permitir al neurólogo, especialmente al epileptólogo, poder determinar cuál es ese síndrome electroclínico, es decir, esa combinación entre síntomas y electroencefalograma que van a ayudar a arribar un diagnóstico de una epilepsia específica o de un síndrome epiléptico. Y luego, por supuesto, la resonancia magnética. La resonancia es la técnica más avanzada de neuroimágenes que tenemos y nos permite tratar de descartar la presencia de alguna lesión epileptogénica en el cerebro. Puede ser una malformación vascular, puede ser una malformación del desarrollo cortical, puede ser un tumor cerebral, puede ser alguna lesión cicatrizal o secular de alguno de estos episodios, es decir, un estigma del daño que ha tenido el cerebro, o bien puede ser normal, ¿sí? A veces tenemos resonancias absolutamente normales en las que no se ve nada fuera de lo común y sin embargo esta persona tiene una epilepsia, tiene una lesión oculta. Siempre hay una lesión, ¿sí? Siempre hay algo que está normal, lo que pasa es que por ahí no lo podemos ver en la resonancia. El tratamiento de la epilepsia, por supuesto, es súper complejo y mis colegas epileptólogos pueden hablar durante horas sobre esto porque, por supuesto, ese es su territorio, pero fundamentalmente va a ser a través de medicamentos. Hasta 2/3 de los pacientes van a lograr controlar su crisis con una sola droga, es decir, con un medicamento anticomicial de primera línea, en el cual de tomarlo en forma regular y de no haber efectos adversos o intolerancia a la medicación y de poder seguir un tratamiento en forma constante, debería controlar las crisis. Como les decía, en 2 de cada 3 pacientes. Hay 1/3 de los pacientes donde esto va a ser mucho más difícil, donde no se va a lograr controlar las crisis con la medicación. A estos pacientes les podemos agregar otra droga y las chances de que se controlen las crisis con una segunda droga empiezan a caer, ¿sí? Estadísticamente empiezan a caer. Y finalmente con una tercera o una cuarta, las chances se van como aplanando y lograr la libertad de crisis se vuelve cada vez más difícil. A estos pacientes, que son los que llamamos fármaco-resistentes, es decir, que son resistentes a las drogas. Antiguamente se utilizaba el término de epilepsias refractarias al tratamiento. Ese término estamos tratando de abandonarlo y pasar más a lo de fármaco-resistencia.
¿Por qué? Porque hay otros tratamientos que podemos hacer y en los cuales los pacientes no son resistentes a esos tratamientos, ¿sí? Entonces, 1/3 de los pacientes van a ser fármaco-resistentes. ¿Qué tiene esto de importante? Que cada crisis comercial implica un deterioro neurológico para el paciente y también implica un deterioro social, un deterioro en su calidad de vida, ¿sí? Y nosotros, nuestro objetivo siempre es tratar de evitar las crisis, siempre. Entonces, los pacientes refractarios son aquellos en los cuales nosotros tenemos que tratar de volcar todos los estudios que podemos hacer y toda la evaluación de estos pacientes para tratar de determinar de dónde vienen esas crisis y si podemos hacer algo para evitar que las sigan teniendo, ¿sí? Por supuesto que la presencia de crisis no controladas predisponen a accidentes domésticos particularmente, afectan mucho la calidad de vida, hacen que a las personas les cueste sostener un trabajo, les cuesta a veces sostener una relación, les cuesta o es mucho más difícil poder, muchas veces con medicación y demás, es difícil poder explotar el potencial de sus capacidades. Entonces, en grados muy variables, por supuesto, lo que va generando es una afectación en la calidad de vida que, como les decía hace un minuto, tenemos que controlar sí o sí. Tenemos alternativas cuando pasa esto, que no podemos controlar las crisis con una droga, con una segunda droga tampoco podemos, tenemos que recurrir a otras terapias. Otras terapias, típicamente vamos a seguir, el epileptólogo o el equipo que está abordando un paciente va a seguir buscando optimizar el tratamiento medicamentoso, pero va a empezar a considerar otras alternativas. Una muy importante y muy útil es la dieta cetogénica. Parece mentira, pero sin embargo hay muchísima evidencia que muestra que la dieta cetogénica, es decir, hacer una dieta o adaptar una dieta de los pacientes hacia el consumo de más proteínas y más grasas con mucho bajo carbohidrato, genera una mejoría mediante una serie de mecanismos todavía no bien dilucidados, pero genera claramente una mejoría y una reducción en las crisis, una mejoría en también otro set de síntomas que no son necesariamente las crisis, pero que tienen que ver con la calidad de vida de los pacientes. Está muy en boga también la exploración y el uso del cannabidiol o los derivados del cannabis, que se utilizan y hay buena evidencia en algunas epilepsias específicas, hay buena evidencia de que son compuestos muy útiles. Hay otras terapias, por supuesto. Y después está la cirugía, ¿sí? La cirugía se considera como un elemento de última instancia porque antiguamente se sostenía que si todo fallaba, el paciente quizá o debería ser evaluado para hacer cirugía de epilepsia para ver si era candidato y eventualmente poder quizá lograr un control o reducción de crisis, pero hoy sabemos que la cirugía es de las herramientas más efectivas que tenemos en la medicina para tratar la epilepsia. Lo que está haciendo que las distintas organizaciones, tanto internacionales como nacionales en distintos países, estén buscando generar cada vez más conciencia sobre la cirugía de epilepsia y sobre el uso precoz, el uso temprano de la cirugía. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos un paciente que vemos que es fármaco resistente, o bien tenemos un paciente que quizás no es fármaco resistente, y esto son las últimas recomendaciones de la ILAE, que quizás no es fármaco resistente, pero sabemos que tiene una lesión potencialmente epileptogénica y que puede a futuro convertir al paciente en un paciente fármaco resistente, tenemos que considerar la alternativa de la cirugía en forma muy temprana, porque quizá podemos evitarle todo ese daño inducido en el cerebro mediante una cirugía temprana. Por supuesto, la cirugía no va a surgir de una mera consulta a un neurocirujano, ¿sí? La cirugía de epilepsia es un proceso al que se llega mediante una evaluación por un equipo multidisciplinario, la selección adecuada del paciente y un proceso de preparación para esa cirugía, ¿sí? Quien lleva la batuta en la evaluación de los pacientes con epilepsia es el epileptólogo. El epileptólogo es un especialista, es un neurólogo especialista en epilepsia. Tiene formación en el campo de la epilepsia y es muy importante que esta persona lleve la dirección del tratamiento y va a ir incorporando
a los distintos especialistas a medida que son necesarios según cómo vayan llegando las evaluaciones. Para que se den una idea, cuando evaluamos un paciente con epilepsia, el equipo básico de epilepsia multidisciplinario incluye al epileptólogo, incluye al psiquiatra, incluye al neuropsicólogo, incluye al neuroimagenólogo y puede incluir a genetistas, puede incluir a especialistas en nutrición, puede incluir a especialistas en medicina nuclear, es decir, hay todo, y por supuesto neurocirujanos, incluye un gran abanico de especialidades que pueden colaborar en el tratamiento de estas afecciones. El objetivo de la cirugía de epilepsia entonces va a ser, si podemos, el de controlar las crisis, es decir, eliminarlas por completo. Pero a veces el objetivo es un poquito más realista y no podemos eliminar las crisis, pero sí podemos reducirlas y mejorar la calidad de vida. En este caso lo que vamos a tratar de hacer va a ser identificar el área de la que podría estar surgiendo la crisis y tratar de ver si podemos resecarla, ¿sí? Removerla del cerebro de forma segura, desconectarla o neuromodularla, ¿sí? Neuromodularla quiere decir a través de dispositivos que pueden alterar la función de la actividad eléctrica en el cerebro y mediante eso reducir y controlar las crisis o la severidad de las crisis. El candidato ideal para una cirugía de epilepsia va a ser aquel paciente con epilepsia farmacoresistente, es decir, ya ha agotado las primeras instancias de tratamiento, pero que tiene una epilepsia que es claramente identificable en una determinada área, en donde hay una correlación y una congruencia entre los distintos elementos que uno está evaluando, es decir, que el electroencefalograma nos muestra que hay un área de descargas en un área específica del cerebro, que esa área del cerebro muestra algún tipo de anomalía en la resonancia magnética, y bien que los síntomas que la persona presenta durante la crisis se explican por el área lesionada y o por las alteraciones en el electroencefalograma. Entonces, esa congruencia nos da la confianza de que si nosotros removemos esa área o la desconectamos, vamos a obtener una mejoría en ese paciente. Por supuesto, no siempre tenemos esa suerte, no siempre las epilepsias se presentan con congruencia, y cuando tenemos discordancia o incongruencia entre los distintos elementos que vamos evaluando es cuando tenemos que empezar a pensar en estrategias más avanzadas de diagnóstico. ¿Qué tipos de cirugías podemos hacer para epilepsia? ¿Qué le podemos ofrecer al paciente? Bien, la ideal es la cirugía resectiva, es decir, esta donde podemos extirpar el foco epileptogénico y sin dañar el resto del cerebro, y que solamente sacando ese área enferma del cerebro podemos preservar la salud del resto del cerebro y lograr el control de las crisis. Para eso nos preguntamos dos cosas. Uno, ¿cuál es esa área? ¿La podemos delimitar? ¿La podemos encontrar? ¿Tenemos claridad y congruencia de qué es esa área? Y segundo, ¿podemos resecar ese área? ¿Podemos resecar eso sin que le genere al paciente un déficit? Por ejemplo, si nosotros identificamos que tenemos un foco epileptogénico en el área de Broca, que es una de las áreas del cerebro que se encarga de generar el lenguaje, generar el habla, nosotros lo que vamos a producirle al paciente es una afasia con nuestra cirugía. Entonces ahí tenemos que pensar muy bien si realmente podemos hacer una cirugía o no. Por supuesto que no es una decisión fácil y siempre se involucra al paciente en eso, pero si nosotros vamos a producir en el paciente un déficit muy severo, muy incapacitante y que va a afectar su calidad de vida tanto o más que la epilepsia, entonces ese paciente no es el mejor candidato para una cirugía resectiva. Entonces tenemos que pensar en otras estrategias. La cirugía desconectiva. En estos casos, más típico de las epilepsias en la infancia, pero se puede dar en algunos adultos, la desconexión es cuando nosotros tenemos grandes áreas del cerebro que están muy afectadas, donde resecar toda esa área del cerebro puede implicar un daño importante para el paciente y una serie de complicaciones. Lo que podemos hacer es desconectar esas áreas. El área del cerebro queda in situ, queda dentro del cráneo, pero está desconectada. No tiene más función, ya que no puede
transmitirse al resto del cerebro, ¿sí? En general, estas desconexiones vienen con un riesgo de déficit, con un riesgo de déficit muy alto. Sin embargo, este déficit se va a importar se va a apoyar en dos cosas. Uno, en que cuanto más jóvenes los pacientes, más neuroplasticidad hay y ciertas funciones, no todas y no siempre, pero ciertas funciones neurológicas se pueden relocalizar en otras áreas del cerebro. Por ejemplo, la función motora. Entonces, nosotros podemos hacer una cirugía que abarque la corteza motora, aquella que mueve el hemisferio contralateral del cuerpo, pero sabemos que si estos pacientes los operamos oportunamente en la infancia, hay buenas chances de que recuperen mucho de esa función motora. Quizás no la totalidad, pero sí suficiente como para permitirles moverse, caminar y tener una independencia bastante aceptable. Por supuesto, esto va a ir dependiendo de el tipo de epilepsia, el momento en que se toma la decisión de la cirugía, etc., ¿no? Y esto de la rehabilitación oportuna, intensiva y bien rápida, bien cercana a la cirugía, va a ser muy importante también en la recuperación. Pero eso son cosas que vamos a ir hablando específicamente con cada paciente y con cada expectativa que tengamos con relación a la cirugía, ¿no? Después tenemos una serie de procedimientos que son los procedimientos de ablación o termocoagulación, que los hacemos con láser o ultrasonido o se puede hacer con radiocirugía. Estos procedimientos generalmente son mínimamente invasivos, se hacen a través de una sonda o a través incluso de ninguna sonda, como en el caso de la radiocirugía, que permiten la lesión, ¿sí? Básicamente es quemar ciertas áreas del cerebro y con esto podemos obtener el control o reducción de las crisis, ¿sí? Estas cirugías en general son muy atractivas porque son mínimamente invasivas y generalmente a los pacientes les interesa más eso porque lógicamente la idea de una cirugía a cielo abierto asusta a cualquier persona y eso es entendible. Pero por supuesto también tienen una tasa de éxito menor. Por supuesto, si nosotros seleccionamos un paciente que es un buen candidato a ese procedimiento, puede tener una buena tasa de éxito, pero no es una cirugía que le podamos ofrecer a todo el mundo siempre, ¿sí? Y por último tenemos la neuromodulación. La neuromodulación es, como les contaba antes, es un grupo de procedimientos, no es uno solo, en el cual implantamos un dispositivo que es como si fuese un marcapasos, que se implanta en el tórax, abajo de la piel, y con un cable conectamos a unos electrodos que van al cerebro o bien a un nervio, que es el nervio vago que está en el cuello, ¿sí? Mediante esto podemos generar descargas muy imperceptibles en el cerebro que desincronizan la actividad epileptogénica y de esta forma van reduciendo, sobre todo con el tiempo, van reduciendo tanto la frecuencia como la magnitud de las crisis. Es raro con neuromodulación que podamos detener completamente las crisis de un paciente, si bien hay algunos casos, pero generalmente es un porcentaje muy bajo, pero sí es alto el porcentaje de pacientes que logran reducir la frecuencia de crisis y que logran reducir la magnitud de las crisis. Y a veces esto es muy importante, ¿sí? Aunque no podamos curar, entre comillas, la epilepsia, sí podemos mejorar mucho la atención de estos pacientes y la calidad de vida, que es obviamente el objetivo final de todo esto, ¿no? La selección del paciente en cirugía es la clave. Eso va a determinar las tasas de éxito o las tasas de fracaso que tengamos, ¿sí? Para esto, para la evaluación prequirúrgica, va a ser muy importante todo lo que hablábamos antes, la historia clínica detallada, la semiología, hacer lo que se llama una videoelectroencefalografía, que es cuando nosotros correlacionamos un electroencefalograma con un video. Entonces podemos ver y analizar y discutir entre los diversos integrantes del equipo cómo son estas crisis, cómo se van desarrollando, y vamos mapeando lo que a los epileptólogos les gusta hablar de la red epileptogénica, el network, que es el nuevo concepto. Son las distintas áreas o nodos de una determinada red que están implicadas, ¿sí? en esta epilepsia de este paciente en particular. Una vez que tenemos eso, tenemos que pasar a las neuroimágenes, podemos hacer más allá de la resonancia y todo el postprocesamiento de imágenes de resonancia, que ahora están muy en boga. Podemos hacer análisis sobre las imágenes
y mediante inteligencia artificial poder buscar lesiones ocultas que a simple vista no se ven. Y podemos recurrir también a otras técnicas como medicina nuclear, como son el PET o el SPECT. Podemos recurrir a dispositivos más sofisticados, de los cuales no hay muchos disponibles en Argentina, pero que están, como la magnetoelectroencefalografía o MEG. Y después también tenemos que ver otro tipo de funciones del cerebro que pueden estar implicadas indirectamente en la epilepsia y por otro lado que nos van a dar un pronóstico muy claro sobre el tipo de cirugía que vamos a poder hacer. Estas son las evaluaciones neuropsicológicas que nos permiten analizar si hay algún área del cerebro que esté afectada por la epilepsia, alguna función o grupo de funciones que estén afectados por la epilepsia y a la vez ciertas funciones específicas como la memoria, la atención, la memoria ejecutiva, etcétera, que nos permiten a nosotros determinar si nosotros resecamos esta área del cerebro. ¿Puede pasar que el paciente tenga una lesión o una secuela en estas funciones, en estos dominios cognitivos? Eso también vamos a ir analizándolo junto con nuestros colegas neuropsicólogos para determinar cuál es ese riesgo en estos pacientes. Las cirugías desconectivas y las cirugías receptivas tienen el riesgo de cualquier cirugía abierta, ¿sí? El riesgo son bajos, pero pueden existir el riesgo de tener una hemorragia, tener una infección, fístulas, que es cuando se escapa líquido cefalorraquídeo por la herida, que puede pasar, o de generar, que es lo más importante, algún daño neurológico, que ya sea nuestra cirugía o alguna complicación que surge con la cirugía, genere un daño neurológico en el paciente que no estábamos esperando, por supuesto. Esto lamentablemente puede pasar, es bajo, por suerte hoy en día con las técnicas modernas de cirugía esto es bajo, pero sí, antes de cualquier neurocirugía y específicamente en cirugías de epilepsia, los neurocirujanos nos sentamos con los pacientes y los familiares y tenemos una discusión, una charla muy prolongada sobre todo lo que puede pasar con las cirugías. Y bueno, es una de las partes importantes, ¿no? Porque una vez que uno toma la decisión de operarse, tiene que estar en paz. Y si bien uno siempre va a estar asustado y nervioso con una cirugía, lo cual es totalmente entendible, es importante estar en comunión con la decisión que uno está tomando en pos de su salud, ¿no? Esto es importante siempre en cualquier proceso de salud o enfermedad, en cualquier intervención médica, pero en el caso de neurocirugía y cirugía de epilepsia, esto es realmente relevante. Y es parte de nosotros, los neurocirujanos, poder acompañar bien a los pacientes y a las familias y estar bien disponibles para poder aclarar todo esto, ¿no? Las cirugías las podemos hacer con anestesia general, las podemos hacer con paciente despierto cuando es necesario. Esto también está muy de moda ahora, pero esto es algo que se hace hace décadas, la cirugía en paciente despierto, donde nos permite a nosotros mapear ciertas áreas del cerebro para determinar si donde vamos a hacer nuestra resección está solapada, está involucrada algún área funcional, como puede ser el área del habla, por ejemplo. Hablábamos del área de Broca o el área de Wernicke hace un rato, y eso puede también estar involucrado y mediante la evaluación permanente del paciente nosotros podemos determinar por dónde llevar nuestra resección. Otras áreas se pueden estimular con el paciente dormido, como por ejemplo el área motora. Podemos hacer descargas y ver la función motora sin necesidad de que el paciente esté despierto. Luego tenemos otras técnicas y otros elementos que nos ayudan a hacer una cirugía más precisa y más segura, como es el neuronavegador. La neuronavegación nos permite delimitar bien las áreas del cerebro y hacer cirugías mucho más seguras, que no quiere decir que no puedan tener complicaciones, sí, pero nos ayudan, nos reducen el riesgo de complicaciones, nos ayudan a maximizar nuestras resecciones. Por ejemplo, si tenemos tumores, podemos justamente mejorar el área que nosotros resecamos al tener una visión permanente de dónde estamos en el cerebro permanentemente, ¿no? Y podemos hacer también evaluaciones neurofisiológicas, estimulación en áreas del cerebro, podemos hacer electrocorticografías, que nos permiten ver cuáles son las áreas irritativas del cerebro donde vamos a ir cortando, vamos a ir resecando y preservar las que no. Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer en cirugía,
para hacerla más precisa y más segura. Las técnicas de ablación que yo les comentaba hace un rato, que tienen mucho interés en los pacientes porque son mínimamente invasivas, y yo les contaba que no tiene, en promedio, o sea, estadísticamente no tiene el mismo resultado que las cirugías más grandes, las cirugías a cielo abierto, pero que si el paciente está bien seleccionado, podemos ofrecerle esta cirugía con buena tasa de éxito, buenas chances. Son procedimientos muy precisos, son procedimientos que no son menos complejos que las cirugías abiertas. Involucran una cantidad de aparatología importante y no son necesariamente cortas, pero ineludiblemente son más seguras y son bastante más, como decíamos, bastante menos invasivas, ¿no? Así que tienen sus indicaciones y tienen su atractivo, lógicamente. Es importante poder ofrecer un armamento terapéutico bien variado y completo a los pacientes, ¿no? A veces podemos ofrecer más de una técnica a los pacientes, ¿sí? Sabiendo que quizás ninguna de las dos es perfecta, que en donde una es más segura, la otra quizás es más efectiva, y que una no excluye a la otra. A veces podemos empezar por una ablación con la expectativa de poder controlar las crisis con eso, y si no funciona podemos pasar a una cirugía a cielo abierto. Esto también es válido y, nuevamente, cada paciente, esto puede ser un procedimiento razonable. La neuromodulación, este grupo de procedimientos que yo les contaba, que son como marcapasos, que descargan sobre el cerebro. Hay 3 tipos de neuromodulación. Hay uno que no está disponible en Latinoamérica, que es el RNS, que es la estimulación cortical neuroresponsiva. Este dispositivo no está disponible en Argentina y en el resto de Latinoamérica. Está solamente disponible en Estados Unidos y se está empezando a aceptar en otras regiones. Pero sí tenemos disponibles los otros dos, que son la estimulación cerebral profunda y la estimulación del nervio vago. La estimulación cerebral profunda es la que ustedes quizá habrán visto que se hace en cirugía de movimientos anormales, como es la cirugía de Parkinson, en donde se implantan electrodos en el cerebro y luego a través de un dispositivo que genera esas microdescargas que nosotros podemos ir regulando por telemetría, es decir, en forma no invasiva, podemos ir ayudando a controlar los movimientos anormales y, en este caso puntual, las crisis comiciales. La estimulación del nervio vago también implica la colocación de un marcapaso en el tórax y la tunelización de un cable que va por debajo de la piel hasta el cuello y alrededor del nervio vago, que es un nervio que sale del cerebro pero que va hasta el abdomen. Podemos hacer este electrodo genera descargas que suben hasta el cerebro y generan esa desincronización de actividad que no entendemos muy bien exactamente cómo funciona, pero que de a poquito vamos dilucidando el mecanismo. Esto se hace hace más de 30 años y es muy eficiente, es muy efectivo para reducir crisis, es muy eficaz, ¿sí? Estos son dispositivos que tienen un costo, por supuesto, así que el proceso de selección también es importante. Luego, las eternas discusiones con los financiadores, pero es importante saber que esta tecnología está disponible, que puede ayudar muchísimo. Puede ayudar muchísimo a los pacientes a mejorar su calidad de vida. ¿Qué beneficios tiene la cirugía? ¿Por qué alguien se sometería a una cirugía de epilepsia? En principio, porque podemos reducir o eliminar las crisis, ¿sí? Esto es importantísimo. Siempre nuestro objetivo va a ser tratar de eliminar las crisis, pero a veces hay pacientes en los que no lo logramos, lamentablemente, y hay otros pacientes en los cuales sabemos que no lo podemos lograr porque no podemos identificar un área específica del cerebro, pero podemos recurrir a las otras técnicas y ayudar a que mejoren su epilepsia y mejorar su calidad de vida, que es en definitiva el punto final de todo esto, ¿no? Que uno pueda realmente incidir en forma positiva en las crisis y que estas crisis pasen a ser un elemento más en la vida de uno y no algo que nos condiciona tanto, ¿sí? Ese es nuestro objetivo, por supuesto. A veces se logra, otras veces no, pero intentarlo y tratar de lograrlo con todo nuestro equipo y con todo nuestro esfuerzo
es, por supuesto, el compromiso mayor que podemos tener con los pacientes. A veces podemos, mediante las cirugías, podemos reducir o podemos incluso eliminar los medicamentos antiepilépticos. Este no es el objetivo primario, pero sí es algo que tenemos que tener en cuenta. A veces las medicaciones están en dosis altas, son varias drogas, realmente generan no solo un costo, sino también una carga y un impacto importante sobre los pacientes. Si nosotros logramos reducir las drogas, sacar alguna y dejar otra que esté en menor dosis y el paciente esté sin crisis o con buen control de crisis, la verdad que también es un objetivo válido. Ocasionalmente logramos sacar absolutamente todas las drogas, pacientes están totalmente libres de medicación y totalmente libres de crisis. Eso también se puede, es el objetivo ideal, por supuesto, pero también es un horizonte posible en muchos pacientes. Y esto que yo les contaba al principio, que a veces podemos influir en la evolución de una enfermedad. Si nosotros identificamos una lesión epileptogénica que debutó hace poco con crisis comiciales, pero es una lesión que sabemos que con el tiempo se va a asentar y va a generar una cicatriz en el cerebro que va a ser epileptogénica a futuro y que puede hacer que el paciente con los años vaya generando una farmacoresistencia. Nosotros nos podemos a veces adelantar a eso y proponer una cirugía temprana. Si nosotros proponemos una cirugía temprana que es efectiva, quizá logramos evitar todo eso. Hay ciertas malformaciones vasculares, por ejemplo, que sabemos que quizá no tienen una indicación precisa de operarse, pero si nosotros las intervenimos a tiempo y logramos resecar esa área que está alrededor, ese área que está con sangre, con restos de sangre que va haciendo tóxico el microambiente del cerebro alrededor de la lesión, nosotros podemos evitar esta epileptogénesis. Este es un ejemplo, pues hay otras, por supuesto, ¿no? Y quizá con eso logremos evitar el desarrollo de una epilepsia farmacoresistente a futuro. Entonces, las recomendaciones hoy en día son empezar a considerar a estos pacientes. No son indicaciones absolutas, pero sí son relativas y son importantes de discutir, ¿sí? Si la cirugía es potencialmente segura o los riesgos son bajos y podemos tener todo este beneficio, está bueno poder pensarlo y proponerlo a los pacientes. Y lo otro que es importante la cirugía de epilepsia, sobre todo en chicos, y sobre todo en chicos, es tratar de detener el daño neurológico que va produciendo la epilepsia resistente, aquella que no logra controlar las crisis. A estos chicos podemos quizá ayudarlos bien precozmente, mediante una cirugía oportuna, y podemos potenciar su desarrollo neurológico. Esto es importante también, o muy importante, porque sabemos que, como dicen muchos especialistas en neurodesarrollo, lo que perdimos ya nos cuesta mucho después recuperarlo, en algunos casos no se puede. Así que cuanto antes podamos controlar las crisis en forma segura y efectiva, más se van a beneficiar nuestros pacientes y más se van a beneficiar los chicos. Así que esto es sin duda un objetivo muy importante en la cirugía de epilepsia y en realidad todos los tratamientos de epilepsia. Por último, como conclusión, les diría que la epilepsia es tratable en muchos casos, ¿sí? La cirugía es una opción segura y efectiva para la epilepsia farmacoresistente. Es importante que sean los pacientes evaluados por un equipo multidisciplinario con experiencia en este campo y, por supuesto, que una consulta temprana y una evaluación especializada son clave para poder ayudar a nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias por su atención y cualquier cosa aquí estamos para despejarles dudas sobre epilepsia, sobre cirugía de epilepsia y sobre otras cosas, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias.